José, muy buenas. Hola, hola Juan, muy buena. Ganas de hablar contigo. Qué alegría tenerte por aquí. ¿Vale? La verdad que un placer, un honor tenerte en nuestro podcast del arte de vivir con sentido. Y bueno, Muchísimas gracias. a ti, a ti. Esperemos disfrutar de esta De conversación. corazón, Juan. Sí, porque al final son ganas de compartir y más contigo, Lo sé, lo con sé. esa frescura y esa naturalidad con la que lo haces. Gracias. José, me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo te presentarías sin títulos, sin profesión? Y sí, mira, yo soy José, sin más. Soy proceso, soy una persona bueno, que ha ido comprendiendo y que me queda por comprender. Y cuando digo soy José, eso suena a veces hasta un poco, parece que, ¿no? Esa dinámica que tenemos que tener toda una estructura. Pero realmente a veces es un poco la reafirmación de quién eres, porque en ocasiones parece que si tienes que tener conocimiento para ser apto para cuando siempre somos. No es lo que estudias, ni el conocimiento que adquieres, sino es lo que eres. Y lo que eres lo puedes estudiar. Entonces soy José, un chico Perfecto. canario. Oye, oye, Sin más. Bueno, lo de chico ya peino canas, Juan. O sea, bueno, lo de chico ya me queda un poquito. no tires por ahí, no tires por ahí que yo también peino unas cuantas. Una pregunta, José. Dime, mi niño. Si alguien, por lo que sea, se ha encontrado con esta entrevista, con este podcast que vamos a hacer, Sí. em, ¿por qué le dirías que se quedara? ¿Qué se puede llevar? ¿Qué sientes tú que se puede llevar esa Pues persona? mira, lo que se puede llevar es vida vivida, verdad acumulada, experiencia. Eso es lo que se puede llevar. El cómo tanto tú como yo podemos expresar nuestra percepción de lo mismo. Y quizás en esa observación de lo mismo hayan respuestas que necesitan. Simplemente eso. Pero no estoy aquí, bueno, sabes que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. No estoy aquí con una estructura piramidal, Juan, donde uno se coloca aquí arriba y el resto se coloca aquí abajo, ¿no? Y vienes tú, hijos míos, el camino correcto. Digo, no, ese no soy yo. No, yo muestro mi percepción de las cosas sin más. Y si eso ayuda, oye, bienvenido sea. Porque a mí me ha ayudado en muchísimas ocasiones cuando alguien me ha mostrado su percepción y me ha puesto otros focos de lo mismo. Y eso me ha hecho pensar de una manera distinta. Entonces, eso le diría, bueno, pues escuche, porque tal vez, quizás, y además conociendo cómo funcionan las cosas, nada es casual, no es casualidad, es la causa que permitió la casualidad. Una causa que generó una casualidad y me vi viendo que no tenía ni idea y de repente vi a un tío llamado José con Juan, pero empezaron a hablar oye, pues hubieron cosas que me interesaron. Y si no, están amigos. Genial. Y actualmente, José, bueno, mi motivación, aparte de conocerte ya desde hace muchos años, de tener personas con un vínculo muy, bueno, muy querido en común, como tenemos, como es Miguel, tu tío Irichen, que es su hijo, el podcast que tenéis, que la verdad que, bueno, luego pondremos aquí en la descripción, que es, bueno, me encanta, que es Gotitas de Agua. Y aparte, a mí personalmente, que también me has ayudado en diferentes épocas de mi vida, aportándome claridad, escucha y demás. Actualmente, ¿qué es lo que rige tu vida? En qué andas metido? Mira, ahora estamos en bueno, hace un año y algo entramos en un cambio, iba a decir un cambio intenso, pero realmente es la continuación de lo que veníamos haciendo y lo hemos hecho público. Antes lo hacíamos de una manera personalizada, tenía consultas de manera personalizada, hacíamos talleres, hacíamos demás y ahora dimos un paso al frente. ¿Por qué dimos ese paso al frente? Porque es un momento de cambio. Ahora, por los momentos en los que estamos viviendo, estamos en una situación, cuando digo delicada, no digo delicada porque lo que vaya a ocurrir pueda estar mal, sino porque no nos estamos definiendo en una crisis espiritual enorme. El problema que tenemos en ocasiones es que entendemos la crisis espiritual como no entendemos la espiritualidad como el encuentro con uno mismo, sino como seguir una creencia. Y la única persona que se puede encontrar consigo mismo eres tú mismo. Entonces, ¿qué hace Gotitas de Agua? Gotitas de Agua, somos un equipo y en ese equipo, pues bueno, hemos creado el orden en nosotros para que cada uno de nosotros pues haga lo que tiene que hacer y aporte esa gotita al agua que forma. Y lo hemos hecho público. Mira, estamos haciendo podcast dentro de varios canales. Dentro del canal YouTube, pues tenemos dos programas. Uno es Preparando el Tinclado, que es el que normalmente tú sueles ver, y después tenemos otro que es Preguntando a José, que además lo Ujú. vamos alternando y bueno, vamos por la segunda temporada, Juan. Que no iba a decir a nosotros que íbamos a ir por temporada. O sea, porque hemos jugado a la vida. Y entonces es como cuando nos hemos reunido tú y yo y empezamos
a brotar ideas y a decir, "Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer". Y bueno, pues mira, ha tenido aceptación. Después, pues estamos haciendo proyectos también con el Gobierno de Canarias de manera intergeneracional, aportando también maneras distintas porque hay una nueva vejez y hay una nueva juventud, hay una nueva vejez y hay una nueva niñez. Antes la era digital no existía, entonces la verdad cambia, la percepción de la verdad ya es distinta, porque lo que antes para nosotros la verdad era material, sin embargo ahora hay una verdad digital. Y fíjate en qué movimiento tan intenso estamos. Ujú. Yo lo suelo decir con mi hijo el pequeño, ¿no? Mi hijo el pequeño está constantemente diciendo, pero papá, ¿esto es verdad o no? Viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que es verdad si me mueve los mismos estímulos, las mismas frecuencias en mi interior. Para mí lo que yo experimento es exactamente lo mismo. Si yo me enamoro de un robot, yo los mapas cognitivos que muevo en mi interior son exactamente igual que si me enamoro de una mujer física. Entonces ahora vienen momentos en los que hay que ordenar. Claro. Claro, pues ¿qué hemos hecho con gotitas de agua? Bueno, exponer lo que hemos ido comprendiendo y lo que nos queda por comprender. Eso es lo único que hemos hecho. Simplemente Muy exponerlo. bien. Para eso, desde la página, desde el Facebook, estamos en todos los canales, estamos haciendo shorts, estamos haciendo vídeos, estamos haciendo entrevistas. Entre otros, queremos que Juan se venga a hacer un par de podcasts con nosotros, que conozca el equipo de una manera más acentuada aún, Me que encantaría. disfrute del momento, de la experiencia. Y es lo que hemos hecho, simplemente ser acción. Porque, mira, hay una cosa que es muy bonita para mí, y es a título personal, que si Dios nos ha dado un don, y hablo de Dios por cómo entendemos la vida, porque se puede decir de mil maneras, pero voy a decirlo desde la manera convencional. Hay que ponerlo al servicio. Al final todos somos uno. El otro eres tú mismo. Entonces, si nos quedamos quietos, yo digo, viene un Claro. cambio. La era de Acuario es totalmente distinta. Y entonces aquí, en todo esto que estáis haciendo, si nos metemos un poquito más en José, Sí. ¿dónde empezó toda esta sensibilidad o esta manera de mirar de José? Mira, yo siempre fui distinto, claro, pero todos somos distintos, entonces habría que explicar qué es distinto. Distinto es distinto a lo que se considera normal. Lo normal es la misma acción que se repite en el tiempo. Cada vez que nosotros repetimos la misma acción en el tiempo, eso lo consideramos normal. Pues yo era distinto porque no era la misma acción que se repetía en el tiempo. Entonces, pues bueno, tenía capacidades. ¿Qué pasa? Que para mí eso, Juan, nunca fue algo a destacar en mí. Porque yo te digo, Juan, tenemos canas. Para ti la cana no es algo que se destaca. Es un proceso natural de quién eres tú. No, te digo, mido 1,90. Yo no voy diciéndole a alguien, le digo, hola, soy José. Mido uno. Soy José. Entonces para mí nunca fue algo distinto. Pero es verdad que percibía otros planos, recordaba quién soy, recordaba mi vida de una manera muy intensa, no solo desde esto. Y eso ha sido todo un proceso. ¿Por qué el proceso, Juan? Porque yo a mí mismo me he cuestionado más que cualquier persona que se pueda cuestionar. Porque en ocasiones decía, pero ¿quién coño soy? ¿Cómo yo sé eso? O sea, hay algo que no entiendo de mí. Y entonces eso fue durante muchísimos años. Y tuve un buen colchón. Cuando digo un buen colchón es que en mi familia he tenido siempre ese colchón donde caer, ¿sabes? Ese sustento. Pues mi madre, que ha sido increíble para mi proceso, porque es una persona también con mucha capacidad y con mucho soporte. Entonces cuando veía mi diferencia, esa voz que te dice, confía en ti, porque como tú eres, es como tiene que ser. Pero cuando te refieres ahí, José, a diferente, a veces diferentes, nos tenemos que poner en contraste con otros, ¿no? Sí. En qué notabas tú? Mira, pues tengo recuerdos de mis vidas pasadas, tengo recuerdos de lo que vine a ser, sé de dónde vengo, otros planos. ¿Qué es ver otros planos? Ver espíritus. Pues lo veía desde niño de una manera muy normalizada en mi vida. ¿Qué pasa? Que yo me crio en un entorno rural, animales, gallinas, conejos, de todo. Entonces yo para mí vivo con mis colegas, con mis amigos de toda la vida y yo interactúo con ellos desde esa naturalidad. Porque para mí eso no significaba ser algo diferente o algo grandioso. ¿Qué pasa? Que yo no coincidía con lo que entendía por el mundo de la espiritualidad, ni siquiera con el mundo de la religión. Que fíjate que ambas cosas son espirituales. Pero mira cómo las hemos separado. Parece que religión va por un lado y espiritualidad va por otro, cuando es lo mismo. No coincidía porque yo decía, coño, pero es que aquí tienes que 10 mandamientos y ir a misa a rezar y irte de convivencia. Y aquí son 7 chakras, ir a meditar y ir de retiro. Digo, no,
Es que yo no tengo por qué hacer nada para ser yo. Entonces era como que no encontraba, hasta que empecé, dentro de mi capacidad, hubieron momentos muy duros para mí y miedos muy acentuados, Juan. Uno de ellos era volverme, o sea, para mí uno de los grandes miedos que yo he tenido que afrontar era volverme loco, porque mi mente me decía que si me entregaba más allá del control, a lo mejor ya no iba a volver a ser consciente de que soy José. Y eso fue duro. Te lo estoy diciendo a ti, pero esto solo lo sabe y me estoy atreviendo a sentirme vulnerable ante los demás. Pero realmente solo lo sabe mi vínculo más íntimo. Porque es duro entregarte más allá del control. Yo te diría ahora, ¿cuánto he hecho algo alguna vez que sea tan... Pues bueno, pues eso lo viví. Y ahí fue cuando entendí rendir a la mente. Y ahí fue cuando toda aquella sabiduría que había en mi interior ya pude empezar a darle orden y expandirla. Y ayudar. Hay algún momento en concreto con esto? ¿Alguna época de tu vida? ¿Alguna edad? ¿Algún hecho? Mira, yo siempre le he dicho a... Bueno, siempre. No me gusta utilizar el siempre, pero casi siempre. Vale, le he dicho a las personas, desde los talleres que hago, desde las consultas personalizadas y demás, siempre he sido igual, siempre he sido José. Lo que pasa es que es de verdad que en un momento determinado ya eso generó un orden distinto y entonces una estructura. Han habido momentos siempre, desde mi abuela que me preguntaba por la caña de pescar y yo le decía eso está en el cuarto de las papas, del segundo cajón de las papas de semilla, en un saco, y ella iba y lo veía, y si quién te lo dijo, y yo con 6 añitos, abuelo, ay, 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 ay este cabrón, ay Dios que a mí me va a dar algo, y me enseñaba que había cosas que no se podían decir, ¿vale? Hasta momentos de adulto en saber cosas que se entendía y que se suponía que no eran racionales, que no tenía por qué saberlas, sin embargo yo las sabía. O recuerdo una vez un robo que hicieron en casa de mi abuela en aquella época, Juan, donde por lo menos en Canarias, ¿sabes? Y en el lugar donde yo soy, tú podías dejar las llaves puestas en tu casa o la puerta abierta, porque si alguien robaba, eso era mancillar el apellido. O sea, vivíamos como una seguridad aplastante. Y robaron las joyas a mi abuela. Y cuando robaron las joyas a mi abuela, resulta que yo le digo, abuela, 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 que yo sé quién fue. Pero ¿cómo vas a saber tú si eso fue por la noche y tú estabas durmiendo? Mira, fue fulanito y saltó por aquí y hizo esto, hizo esto. Juan, yo no tengo quien me diga a mí en esa época, que ya uno tiene sus años. Esto es esto. Ujú. Es que yo creo que en esa época no sé si alguien sabría lo que era, ¿vale? Ya. Entonces yo no siento que yo estoy durmiendo, pero es verdad que yo dormía, porque yo estoy viendo todo aquello. Claro, es que estoy fuera de mí. Yo para mí irme fuera de mí era algo, verme durmiendo era algo normal. Entonces podríamos decir, simplificando, por decir una forma, que tú tienes como una intuición o una sensibilidad que te entra como, vamos a decir, como más información, tienes más percepción que la media. Que en algunas cosas dices, vistes esto y los demás nos quedaríamos, no sé de qué me habla, y tú igual lo ves con mayor claridad. Sí, sí, mira, ahí el otro día una persona, porque me cuesta mucho hablar de mí, probablemente por pudor, no porque a mí no, yo no tengo problema por hablar de mí, pero es como cuando te regalan, a mí me van a hacer regalo y yo prefiero regalar que me regalen, Mm. vale, pues por pudor. Pero el otro día una persona sí me dijo, dice, claro, José, contigo la fuente es ilimitada, porque tú estás conectado a la fuente. Pues sí. Entonces, por eso te digo a ti, y tú, digo, la entrevista lo que quieras, da igual. No, tú pregúntame lo que quieras, da igual. ¿Por qué? Porque solo tengo que ir y ver y tengo que observar. ¿Qué es lo que sí hago y que es una cosa que han acentuado de mí muchísimo? Ordenar. El orden de quién eres. Mira, Juan, nosotros hemos vivido en una estructura del hacer. ¿Qué tenemos que hacer con H para ser nosotros? Vale, era Acuario, cambia el orden. Si Juan, o José, o quien sea, lo que pasa es que estoy hablando contigo y lo personalizo, sabe quién es, él sabe lo que tiene que hacer. Pero si él tiene el foco en qué tiene que hacer para ser él, a partir de este momento, esto es cultural, está heredado, el hacer. Y eso lo copiamos en un momento determinado, porque era necesario en la época en la que vivíamos. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús para poder subir al cielo. Y si somos buenos, nos sentamos al lado derecho del Dios Padre. ¿No te cuentas, Juan, que nosotros venimos en pecado? Pero si lo llevamos a la espiritualidad, entre comillas, tenemos un karma. Si te fijas, siempre tenemos algo que solucionar. Entonces, todo lo que existía en la era de Piscis es desde esa verdad. Ya asumimos que estamos errados y que somos una tara, entre comillas, ¿vale? Porque esto de generalizar es equivocarnos. Y a partir de ahí, nuestro camino era la solución de eso. Entonces, todo lo que existía siempre estaba basado en eso mismo, en qué es lo que yo tengo que hacer
para solucionar esa ausencia de luz que hay en mí. Porque a esa creencia que yo sigo me dice que yo no soy como mi hermano Jesús o que yo no soy como el elevado ese, sino que yo soy menos, yo soy insuficiente, yo soy incapaz, yo soy menor. Entonces yo no estoy a la altura de. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ser como ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer para ser como ellos? Y la energía completa del planeta, que eran muchísimos menos, ¿no? En aquella época éramos unos 1.200 y pico millones de habitantes, se colocó en el hacer. Y todo está focalizado en el hacer. ¿Qué pasa en el Acuario? ¿Quién eres tú? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues aportarte herramientas para que tú empieces a desvelar la sabiduría, el maestro que hay en ti. Eso lo podríamos llamar una nueva espiritualidad, porque es real. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a mí no me gusta ponerle términos que después se conceptualicen, aunque ya sé que se conceptualizan, y después es más importante el término que la verdad de lo que es. Entonces a veces cuando hablo de nueva espiritualidad es una manera de expresarme, pero que después estoy explicando, digo, vale, yo te lo digo así para que un poco se pueda entender utilizando esos filtros, pero al final es el encuentro contigo, siempre es lo mismo, aquello y esto, porque nosotros somos el alfa y el omega, lo de adelante y lo de atrás, la gotita y el agua. Somos el todo. Soy la individualidad y soy el todo. Vale, y esto me ha gustado mucho como lo has explicado, ese juego de palabras Gracias. entre Gracias. que estamos acostumbrados a que tengo que hacer para ser en vez de al revés, en vez de primero ser y porque cuando soy ya sé lo que tengo que hacer. Me ha encantado. Efecto. Entonces, em, qué hace que una persona, Ujú. tú que atiendes a personas, formaciones, lo has vivido en ti y demás, quizás en ti pues ya ha venido de ser y por estas cosas que nos cuentas ya desde la infancia, esa conexión ya con la fuente, ¿qué hace que una persona busque esta nueva espiritualidad? ¿Es algo buscado, es algo que ya tiene en su interior esa llamada? ¿Es algo que lo hacemos por los golpes que vamos llevando? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, mira, es una pregunta interesantísima y además tiene varias respuestas dentro de la misma pregunta, porque son varias vertientes. Mira, hay una cosa que si lo vemos desde el hacer, no funciona. Estamos ahora que es muy difícil ver que alguien se sienta realizado, reafirmado, aún con dinero, Juan. De hecho, hay un dicho que se dice, tan pobre que solo tienes dinero. Vale, fíjate tú. O sea, a nosotros nos han dicho que si nosotros hacemos de una manera determinada, nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Y resulta que hay una crisis espiritual, hay una crisis de encuentro. Personas que están haciendo y se sienten vacías. Se sienten que no son ellas. Se sienten que están viviendo en un mundo que no los define. Vale, entonces es una llamada interna, personal. ¿Por qué? No me siento realizado, no me siento definido. No funciona. Como lo hemos heredado, ahora mismo no funciona. Y después, por destino, en tu camino de encuentro. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a explicar esto, ¿qué es el destino son frecuencias. Esas frecuencias vienen instaladas en las emociones. ¿Qué es una emoción? Energía en movimiento. Vale, esa energía en movimiento, vale, yo la voy a instalar antes de venir en forma de frecuencia para que tú sientas sentimiento. Fíjate, emoción y sentimiento son cosas distintas. Emoción, energía que se mueve. Viene de una palabra heredada, mover, movimiento de la energía, y de una palabra hebrea, que es de los recuerdos que tengo, que era imoyo, hasta que, y además tengo que hacer un desglose, que por aquí sería tedioso explicarlo, pero bueno, que tiene una explicación. Lo que te quiero decir es que tiene un sentido. Pues esa palabra energía en movimiento, si yo te hago sentirlo, Juan solo se va a mover hacia el destino que tiene que vivir para el encuentro consigo. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Sintiendo. Y yo digo, vale, energía en movimiento son las emociones. Vale, pues entonces me meto en el ordenador cuando estoy arriba, por decirlo de la manera tradicional en la que lo conocemos, porque al final es otro plano. Y digo, vale, Juan, pues yo te hago sentir esto, te hago sentir esto, te hago sentir esto, te hago sentir esto, y tú solo te mueves hacia tu destino. Es como si dijéramos el destino te encuentra. ¿Por qué? Porque tú lo sientes, no es casual. Y eso que sientes lo quieres vivir. Fíjate. ¿Y qué es lo que hace que yo sienta eso? Vale, eso es lo que tú programaste, es una frecuencia, es un estímulo. Si te fijas, el cuerpo es química. ¿Por qué cada vez que yo hago esto genero dopamina? ¿Por qué una chica que se quiere cambiar al chico se pincha testosterona, le sale barba, los pectorales? Es capaz de cambiar el cuerpo, el físico. Y en ocasiones lo subestimamos. O sea, fíjate la química cómo se mueve en nuestro interior. Fíjate la capacidad que tiene de hacernos sentir. Pero claro, no podemos decir, no, pues entonces si yo te pincho esto, yo... No es que es primero el huevo o la gallina. Digo, no, es un equilibrio.
Vale, entonces, fíjate, por un lado te estoy diciendo que ya lo tienes en el destino a través de lo que sientes esa llamada de querer encontrarte, porque en un momento determinado tú vas a generar la ausencia de ti para experimentar ser tú. Y por otro lado, es que yo no me siento realizado y reafirmado porque lo que yo he heredado no funciona. Porque aun llevándolo de la manera más decorosa posible, yo no me siento uno conmigo. Yo no siento que soy uno conmigo. Entonces, Ujú. eso es lo que hace ahora mismo en el que las personas estén. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que lo dije hace poco en una de las preguntas que me hicieron los chicos en Gotitas de Agua. Y era, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una base, una herencia que nos da presumiblemente el control. Todo aquello que nosotros no controlemos nos da miedo. Entonces, si yo lo voy a poner en plan metáfora, es como si fuera un tronco. Imagínate que estamos en un río a la deriva. ¿Y qué hacemos? Nos aferramos al tronco. Vale, pero este tronco empieza a ahogarse. Pero yo no lo voy a soltar, Juan, hasta que no pase otro tronco al lado, al que yo me pueda agarrar. Entonces, fíjate, de ahí que está Juan haciendo lo que hace. Juan está ofreciendo ese otro tronco, porque si no, las personas no vamos a soltar el tronco al que estamos, aunque se esté ahogando, para irnos al otro. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una crisis espiritual. Eso es lo que está pasando. Entonces, ahora la gente está, bueno, pues con la ganas de ser ellos mismos, de ser tal y como son. Pero estamos en un momento de crisis, no sabemos cumplir con el sistema, hacer lo que hay que hacer según el sistema, sentirnos válidos Ujú. y suficientes según el sistema, pero no por ti mismo. Y esto así tal como lo cuentas, José, tú, no sé, cuando echas la vista a un lado y ves gente, te da la sensación que, no sé cómo decirte, que esto es algo que están viviendo todos o que lo percibe solo la gente que está siendo más sensible. No, lo percibimos todo. Lo que pasa que ahí es cuando hay que hacer matices, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, hay tres tipos de conciencia. La conciencia del yo soy, que es cuando tú despiertas a ti mismo y tú descubres que tienes una herramienta que se llama pensamiento, no que eres el pensamiento. Si te fijas, tardamos un tiempo porque creemos que somos lo que pensamos, hasta que un día descubres y dices, coño, no, yo tengo una herramienta que piensa, pero yo no soy la herramienta, ¿vale? Y ahí empiezas a recolocar. Y después está la conciencia del somo, que además tanto el yo soy como el somos tiene geometría. Y además es muy bonito verlo, que yo en algún que otro taller lo suelo decir para que se vea la geometría porque es muy bonito. ¿Qué es la conciencia colectiva? El yo soy nuestro tiene que compartir en un colectivo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando vamos a compartir en el colectivo, dejamos de ser nosotros. Sentimos que el colectivo no nos deja. Porque estamos habituados a que lo de fuera nos valida. No que nosotros somos los válidos y aportamos la gotita al agua que somos. No, no, si no es el agua que me deja o no me deja. Vale. Y después está la conciencia universal. ¿Qué pasa en el universo que al afecta a mí yo soy y al colectivo? ¿Qué está ocurriendo ahora? Que es el universo el que está enviando frecuencia, como es el universo que llueve. Entonces estamos mojados, no porque lo estamos haciendo mal, sino porque está lloviendo. Me explico con el ejemplo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ahora el universo está enviando frecuencias donde nosotros estamos empezando a sentir maneras distintas de pensar. A partir de ahí, cada uno desde su verdad y desde el propósito que vino a vivir, empieza a manifestarlo. Pero todos estamos viviendo lo mismo. Maneras distintas de pensar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vivimos en que si todos hacemos lo mismo, estamos bien, pero en un mundo diverso nadie es igual. Sin embargo, nosotros la creencia que tenemos es la certeza de que siempre hay que hacer lo mismo. Entonces, a partir de ahí, si queremos ordenar, le digo, claro, claro, pero si venimos con la herramienta vieja, o entendamos vieja, porque, ojo, no estoy diciendo que lo antiguo no vale. Estoy diciendo que hay que transformar lo que no funciona. Y esto es importante para los que nos están oyendo. Yo no estoy diciendo que lo antiguo no vale. Yo no estoy diciendo que lo antiguo no tenga sabiduría. Yo lo único que estoy diciendo es que lo que no funciona tenemos que transformarlo, porque somos movimiento, somos transformación constante. Entonces, una norma, lo dije al principio, es la misma acción que se repite en el tiempo. Y a eso lo normalizas, creas un límite, pero somos movimiento. Ujú. Si es una norma, ya estás limitando el movimiento que somos. ¿Y qué es para ti, José, lo que no funciona? ¿Qué es lo que percibes Pues, tú en pues la mira, sociedad? ¿Qué es lo que ya no funciona? ser nosotros. O sea, hay una ausencia. Yo quiero ser lo que el sistema me dice que tengo que ser. Quiero ser un hombre de éxito. ¿Qué entendemos por el éxito? Quiero ser un hombre cultivado. ¿Qué entendemos por cultivar? Mira, ahora mismo los libros.
Es que estamos escribiendo, digo, pero ¿estás escribiendo porque realmente te gusta escribir o estás escribiendo porque hay una posibilidad de destacar y cuanto más libros escribas, le estás diciendo a los demás que tú eres mejor, o que tú tienes más capacidad, o que tú tienes más Ujú. sabiduría en esta sociedad competitiva? Entonces, ¿cuál es la crisis? Que no estamos siendo nosotros mismos, que hay una ausencia de nosotros. Cuando entramos en dicotomías, ¿por qué es? Porque lo que estamos haciendo no nos define a nosotros, sin embargo, sentimos que tenemos que hacerlo porque vivimos en ese sistema. Y entiendo. Después, claro, otra causa es que nos sentimos insuficientes. Esto no hay que lo cambie. Búscame a alguien que se sienta suficiente. Nos sentimos insuficientes. Esto no hay que lo cambie. Cuando resulta que somos creadores. Yo creo. Si yo voy contigo y te digo, Juan, vamos a sentarnos en el banco. Venga, vamos a ver a los niños jugar. Vas a tener que decirle a muchísimos niños cuando te vengan diciendo, porque yo soy el no sé qué, porque mira, porque vuelo, porque además hago esto, vas a tener que explicarles que eso que él está sintiendo que es real, Sí. que en la materia no, porque él siente que es creador. Por eso somos tan susceptibles, por eso el marketing funciona. ¿Por qué? Porque en mí hay una emoción natural que creo en mí. Lo que pasa es que a través de la educación y de la cultura y de lo que hemos heredado, yo he mutilado esa creencia. Entonces entiendo creer no como crear, sino como la posibilidad de ser alguien válido para el sistema en el que vivo. No que yo siendo como soy, a lo mejor estoy liando mucho yo con los juegos de palabras. No, está claro. Vale, entonces, claro, entonces la crisis es brutal. Estamos en crisis. Somos creadores, sin embargo, no lo creemos. Esto no hay que lo cambie. Esto que va, esto dónde vamos a ir a parar. Es que ya esto es insostenible. Pero todo el mundo sabe que no funciona. Pero no todo el mundo que siente insatisfacción busca la solución en el yo soy que mencionabas antes. Claro, y eso es real. Y eso hay que contemplarlo porque también el otro soy yo mismo. Muchas veces nosotros queremos experimentar la luz, pero la luz no se puede experimentar si no existe la ausencia. La oscuridad. Vale, yo no estoy diciendo que esas personas sean oscuras, para nada. Sino que si a mí tú me has enseñado, la gente, nosotros nos movemos por creencias, pero hemos vivido en un mundo y hemos heredado que si nosotros cambiamos la conducta, nosotros cambiamos. Porque vivimos con terapias conductuales. Y yo digo, no, nosotros no vamos a cambiar hasta que no cambie la creencia sobre nosotros mismos. Así es en todo. Si yo tengo el poder y yo, dentro de este sistema en el que vivo, me siento superior a los demás porque a mí el sistema me ha validado, imagínate, tengo más dinero, tengo más capacidad, tengo más tal, yo me voy a sentir que yo lo estoy haciendo bien, aunque me sienta vacío. Ujú. Pero yo, en las reglas estas del juego, he sido el capaz. Entonces yo no voy a querer cambiar. Pero si tú que también haces tus cosas y que haces tus retiros y que haces tu... Cuando te va alguien con realmente que tiene capacidad económica, que tiene... ¿Qué te va? Con un vacío existencial. He tenido lo que tengo y sin embargo me siento vacío. Me siento sin estímulo en la vida. Vale, yo no estoy mirando si hay personas así o hay personas así. Lo que hago es contribuir con mi manera de percibir, con lo que he comprendido y lo que comprendo. Nada más, ¿sabes? No estoy tanto en el... Bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? Digo, yo no estoy pendiente de esa gente, estoy pendiente de mí. Ujú. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digo, yo lo que voy a hacer es cambiar mi gotita de agua y el agua que forma cambie, para que Genial. se aprecie. Pues aprovechando que estás por aquí, que no sé en vosotros, yo sabes que, bueno, yo estoy en Galicia. De hecho, bueno, aquí puedes constatar una cosa que me pasó contigo, que fuimos a visitar, ¿no te acuerdas la visita que hicimos una vez a Finisterre? Y me acuerdo de ti, La única vez que he estado. la única vez que estuviste, fíjate. La única. Y bueno, voy a confesar una cosa, y es que, claro, yo ya sabía algo de tu sensibilidad, pero no tanto como después te fui conociendo más. Pero me acuerdo que aquel día, bueno, íbamos varios en esa excursión, y tú en un momento determinado, pues bueno, cada uno pues se fue a como una roquita, tal, tú te fuiste como a meditar, estabas solo, y me acuerdo que después de estar tu tiempito solo hablamos, y estabas como consternado, ¿vale? Estabas ahí como por todo eso que habías visto, ¿no? Y bueno, me acuerdo que decías que habías visto ahí, pues no sé, como batallas, como muertos, como sacrilegios, como bueno, muchas cosas. Y yo dije, bueno, no sé de qué me está hablando porque no, para mí no deja de ser un sitio turístico, una naturaleza impresionante y demás. Pero años más tarde tuve la experiencia de conocer a una mujer aquí muy interesante que nos decía
que estaba muy familiarizada con el entorno, que llamamos meiga, como magas, Qué bonita, como sí. esas Qué bonita brujas. palabra, qué bonita palabra. Es una palabra Sí, muy sí, sí. bonita, sabes que aquí, bueno, es tierra de meigas. Y decía que esa zona, junto con, bueno, Pico Sacro, el Monte Pindo, que está por allí cerca, habían pasado todas estas cosas. Y que eran unas tierras con mucha energía, que ya de antiguo pasaban estas cosas allá, que los ancestros que hacían ciertos rituales en zonas por las que pasamos en aquella excursión. Y dije, coño, me acuerdo de José que estaba él solo, que me comentó eso. Además, tú lo Del viviste loco, con... ¿no? Del ¿Eh? loco. Me El acuerdo loco. del loco. El loco que hizo. Y bueno, eso por un lado, por refrendar esta primera parte de entrevista donde comentabas esas cosas y bueno, pues por un poco por constatar que yo pues lo viví en ti porque vi que venías desencajado de toda esa experiencia interna que tú habías vivido, ¿no? Pero iba a ir ahora por otro lado, que es, estamos en zonas diferentes, Galicia, vosotros en Canarias, pero estamos en entornos similares, en frecuencias similares. Pues hablábamos de retiro, personas de espiritualidad, de personas que quieren vivir e integrar más esto en su día a día. Y quería preguntarte, José, por la masculinidad, porque no sé en tu experiencia, pero en la mía, al menos en esta zona o en otros retiros a los que he ido, es muy raro, es un porcentaje muy menor con respecto a las mujeres, los hombres, ¿no?, que acuden a este tipo de encuentros, a este tipo de entornos o no sé, este tipo de frecuencias. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Porque, sí, sí, sí. Mira, estamos haciendo un cambio de energía masculina a energía femenina. Fíjate, no he dicho patriarcado y matriarcado. Lo que pasa es que la consecuencia de eso se genera. Pero realmente ahora la era de Acuario no es para vivir un matriarcado, perdón, sino para unir ambas fuerzas de creación, energía masculina y femenina, al 100% de la creación, no para irnos a un lado del polo o al otro. Vale, lo que pasa es que cuando un lado del polo se ha sentido menospreciado o dificultado, pues es normal que genere un extremo para irse al otro lado hasta que encuentre centro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos en la energía femenina. Es natural, no normal. Fíjate, acabo de dar una palabra distinta. He dicho natural. Lo que pasa es que lo natural se convierte en normal. Es decir, es como cuando hablamos del periodo de las mujeres, ¿no? Es decir, el periodo, sí, lo normal es que te venga la regla. No, lo natural. Lo que pasa es que como se repite, eso lo normaliza y lo llamas normal, pero realmente es natural que cada 28 días tengas el periodo. Vale, entonces fíjate para un poco poder explicarlo y ordenar. He usado la palabra natural. Natural es, estamos en un despertar de la energía femenina y el sistema está sustentado y soportado por la energía masculina. Entonces, este soporte que nosotros tenemos que transformar, esa energía masculina está más a lo que tiene que estar, que es mantener el soporte de este sistema económico en el que vivimos. Sin embargo, la energía femenina sigue sintiendo esa transformación, ese desvelar que ambas cosas pueden ser verdad aunque coincidan en el espacio-tiempo. Mientras que la energía masculina es o es esto o es esto, o es on o es off, o comes o dejas comer. Y energía femenina es que ambas cosas pueden ser o que coincidan en el espacio-tiempo. De ahí sus conexiones. Vale. ¿Por qué hay menos masculino? Porque por un lado están en el soporte de lo que tenemos que transformar y los seres que están sintiendo esto son menos. Después será totalmente distinto. Pero en esa metamorfosis está costando muchísimo más. Claro, de hecho, viene un cambio súper bonito en la era de Acuario. Cambia la manera y la forma de entender lo masculino y lo femenino. Entender lo femenino es que tú te permites vivir en ambos lados de la dualidad, aunque coincidan. Eso es una de las grandes dicotomías divinas, que el sí y el no son verdad, aunque coincidan. Solo depende del foco. Pero si te fijas, hasta la energía femenina, y en este caso hablo de género porque esto es muy delicado, ¿eh? La mujer se siente que si hace esto, ella también se siente que no sabe, que no tiene las cosas claras, que no tiene la Claro. certeza. O sea, ella también hace un juicio sobre sí misma. Por eso hay menos hombres. No porque no sientan la llamada, sino porque están en lo que están, ¿vale? Y de hecho están sufriendo. Ahora mismo hay muchos hombres que están sufriendo, muchísimo. Porque no me han permitido experimentar mi energía femenina, porque Claro, experimentar mi energía femenina significa que si se conceptualiza es que yo no soy hombre, claro. o es que yo no soy. Entonces estamos en esa metamorfosis. Pero habemos y habemos Eso cada vez espero. más. O sea, sí, sí, y cada vez, mi diferencia de las tierras, al final todos vivimos lo mismo en cualquier lado del mundo. O
sea, el amor es amor en todos lados, el temor es temor en todos lados, la envidia es envidia en todos lados. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que nosotros, por ejemplo, que somos una tierra cálida, la capacidad de adquirir luz es distinta a la de ustedes. No cambia lo que vivimos, sí cambia la manera y la forma de vivirlo. Aquí hay mucha energía femenina desde la energía masculina. Sin embargo, cuando nosotros salimos fuera nos damos cuenta, lo ves en colores, lo ves en formas, lo ves en expresiones. ¿Cómo se expresa afuera? Pues bueno, tú llegas aquí y ves que visten de otra manera, expresan de otra manera, se dan abrazos, se dan besos. Sí, Enseguida sí, digo, sí, ¿por sí. qué? Digo, porque, claro, porque la influencia de la luz hace que expreses fuera ese encuentro contigo. Y entonces lo expresas fuera. Entonces cuando llegas normalmente, que esto no es ni mejor ni peor, es simplemente una peculiaridad. Dice, no, sí es verdad, es que nosotros somos más secos. No que sea más seco, es que al haber menos luz, lo viven de una manera distinta. Después a lo mejor profundizamos y resulta que ustedes son más entregados que nosotros mismos. Y secos no sé si sería la palabra, porque aquí no para de llover. Y además estamos en uno de los inviernos más duros. Y qué bonito, fíjate, el Camino de Santiago es el lugar que donde más llueve. Fíjate cómo nos muestra afuera lo que está dentro, ¿no? Claro, es que es lo más que hay que limpiar. Si Muy va bien. un grupo enorme de personas haciendo el Camino de Santiago, digo, ¿qué tiene que ocurrir? Que llueva bastante. Digo, ¿por Claro, qué? si Digo, no, por no esta sería sinergia Santiago. hay que transformarla. Ahí está. Digo, pero no es casual, es parte de una verdad, de una geometría. Y cuando antes dices meiga, meiga en castellano es M-E-I-G-A. Es en gallego. Meiga es una palabra gallega. Vale, ¿y cómo se escribe? Meiga. G-A. Fíjate, tiene geometría. M, siempre cuando nosotros hicimos la onomatopeya a través del lenguaje, nosotros lo que hicimos es que al sonido le poníamos una letra. Y eso siempre fue en mayúscula. A través de dos pirámides invertidas, si te fijas, a un cuadrado. Si a un cuadrado de equilátero lo hago así, genero dos pirámides. ¿Vale? La conexión de mi Trinidad en tierra y en ser la divinidad. M, digo, mira, mis dos lados anclado en tierra, la Trinidad que soy y el espejo en el que me veo. Vale, G, a través del movimiento de mi espiral de Fibonacci, la apertura hacia la divinidad. Y A, para volver a mí en mis tres cuerpos. Es preciosa esa palabra. Sí, la verdad que Y tiene tiene, geometría, digo, es preciosa esa tiene palabra. magia también, nunca mejor dicho. Es una palabra bonita. Claro, y Meiga, digo, magia, digo, sí, es que ya la palabra es mágica. Sí. Digo, mira, vete para acá, te la pongo, digo, sí, coño, qué guapa, digo, sí, sí, guapísima. Y José, ya haciendo un zoom ya más a nivel individual, independientemente del Ujú. género, estas personas, cuando estamos, bueno, imagínate personas que están empezando a cuestionarse cositas, que han depositado a lo mejor que han estado más en el hacer, que han estado más en el validarse a través de una pareja, de una familia, de un objeto, pues de una casa, un coche, lo que sea, de una posición profesional, un ascenso, una titulación, un negocio o lo que sea. Y empiezan a darse cuenta pues, que por aquí no es. O sea, he conseguido esto no lo he conseguido, pero me he esforzado un montón y creo que no tiene sentido. Estas personas están ahí, ¿qué les sugerirías? ¿Por dónde deberían de empezar a ese camino de volver al ser, al yo soy? Mira, lo primero es como hermano mayor, quizás, vale, hermano mayor de mi hermano, de manera literal además. Lo primero que le diría es que está todo bien, que no está mal. Vale, que bueno, que lo que están sintiendo es que la vida es un proceso corto, es una experiencia corta y que bueno, que ahora quieren manifestar otra realidad de sí mismos. Y desde esa verdad, poco a poco, ir preparándonos para empezar a ser coherentes con lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero así de simple, Juan, así de sencillo. Así de Claro, simple, es pero... difícil. Sí, es difícil porque es De hecho, complejo, porque perdona, José, perdona. Cuando yo estoy en esa carrera de hámster, también estoy siendo en cierta manera coherente, porque estoy pensando que, ¿no? que mi validación, que mi felicidad va a estar cuando gane 2 millones de euros o lo que sea, y entonces está mi pensamiento ahí, mis emociones ahí y mi hacer ahí. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor, pues no llego, o imagínate, alguien que llega a los 2 millones y luego dice, uy, pero es que 2, pero es que el otro tiene 4. A ver si... Entonces, a lo mejor hay coherencia en cierta manera en el pensar, pero luego eso no me lleva, ¿no? No me lleva a donde... no te lleva. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos este tipo, fíjate, lo que no quiero que se entienda, Juan, y lo hago de una manera lúcida, que nosotros ya nos volvamos a castigar porque no estamos haciendo el camino que se presupone que es correcto. Y ahí es cuando paro y digo, espérate, no, todo camino es correcto.
todo camino es correcto. Vale, que tú descubres que hay algo en tu vida que no te define porque de repente has sentido que el sentido que tú le querías dar a la vida no te tenía en cuenta a ti mismo, sino al dinero, al confort, a la comodidad. Vale, vale, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar desde ahí. Pero no sentir que estamos errados por vivir ese proceso. Entonces, si te fijas, nosotros tenemos un mapa cognitivo que lo normal que es equivocar, porque siempre es generalizar. Habrá personas que no. Pero lo normal es que vamos al castigo. Coño, pero es que al final nos metemos en la rueda del hámster y no nos damos cuenta. Digo, vale, vale, no pasa nada. También la rueda del hámster. No descartes dar vueltas a lo mismo porque a cada vuelta que das vas a ver cosas distintas. No pasa nada. Entonces, para mí funciona más el ser compasivo. Y ser compasivo no es tenernos pena. La pena no es compasión. Ser compasivo es acompañarnos en el camino. Lo que sucede conviene, Juan. También esa rueda de hámster, también el verte en esa verdad, también el descubrirte, también en ver esa ausencia de ti, también ver cómo tú trapicheaste contigo, cómo tú intentaste, ¿sabes?, engañarte a ti mismo, cómo usaste razones y argumentos que a ti te validaban para saciar ese ego, cómo también eso es parte del camino. Entonces ahí es cuando yo me paro y digo, vale, yo sé que en ocasiones eso es complejo, pero lo que no debemos hacer es volvernos a castigar. Es que no cumpliste con esto, es que la vida es incorrecta, es que lo estás haciendo mal. No, vale. Ahora, ¿cómo te sientes? Bueno, mira, siento que no me realizo, que estoy sufriendo, que estoy haciendo... Vale, vamos a empezar poco a poco. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a ser coherentes. ¿Qué? Vamos a empezar, seguro, y esto nos puede ayudar un montón, que sabes lo que no quieres en la vida. No lo que quieres, lo que no quieres. Vale, pues si la vida es lo que quiero y lo que no quiero, aunque yo no sea consciente de lo que quiero, sí sé lo que no quiero. Vale, pues aquí tenemos que empezar a ser coherentes. Okay. Tu acción tiene que manifestar lo que no quieres. Es decir, no. Hasta aquí esto no lo permito. Vamos a empezar poco a poco. Bien. Vale, venga. Vale, pero no quiero que te traiciones en lo que no quieres. Tener Ahí claridad. tienes que ser uno conmigo. Claro, es lo que no quieres. Es que no sé lo que quiero. Sí, pero sí sabes lo que no quieres. Sí, pues no quiero estas discusiones. Pues no quiero estar trabajando de esta manera. Vale. Pues O no vamos a quiero empezar a darle sentirme orden desde ahí. así o lo que sea. Claro. Pues mira, ya vamos a empezar en lo que no quiero. Pero no te castigues. No te castigues, porque eso no, porque tú has tenido que vivirlo, como lo he vivido yo, y te lo digo, Juan, desde la experiencia. Nadie me ha castigado más de lo que yo me he castigado, Juan, y de lo que me sigo castigando en ocasiones y después lo descubro, y no quiero castigarme más, de verdad. Digo, ¿por qué? Digo, porque hago lo mejor posible, sea consciente o no sea consciente, lo hago desde la mayor capacidad posible. Yo te miro a ti a los ojos y te digo, Juan, dime cuando tú no has hecho algo que hayas querido dar lo mejor de ti. Nunca. Siempre has querido dar lo mejor de ti. Digo, tío, pues eso es lo que nos vale. Vale, pues venga, vamos a empezar con lo que no queremos. Y eso es lo que yo le diría a las personas que empiezan a sentir una llamada. Empezar a respetar lo que no queremos. Bien. A respetarse. Y eso sería un cambio. Digo, bueno, mira, con que después vamos a otros estados, vale, pues los hablamos después. Vale, porque después, pues bueno, hay que ser consciente de lo que quiero, ya no solo lo que no quiero, sino de lo que quiero. Y después proyectar a corto, a medio y a largo plazo. Somos cortoplacistas. Ya, lo quiero ya. Digo, eso no es posible, campeón. Eso no es posible. Las cosas no son ya, las cosas son a corto, a medio y a largo plazo. Pero no lo digo yo, lo dice la propia naturaleza. Tú siembras una semilla y hay que abonarla, hay que echarle agua, después va creciendo hasta que da fruto. ¿Vale? Entonces, algo interesante. Lo que no quiero, vamos a empezar a ser fieles. A respetarnos. Genial. Entonces, si en tu proceso vieras a un ser querido que sí que te importa, pero ¿cómo vivirías eso en un ser querido tuyo? El ver que se está dando golpes contra algo que tú dices, hombre, por una parte entiendo intelectualmente que digo, no, pero es parte de su proceso, pues es lo mejor que le puede pasar para que luego se redescubra, se cuestione y vuelva a la senda de su yo soy. Pero ¿cómo vives tú eso? Cuando también Mira, de manera espontánea diría jodido. Claro, porque es real. O sea, hay un además tú eres proceso que no... padre. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es jodido. Claro. Después, ahora vamos a darle la luz. Vale. Es realmente un proceso emocional que uno pasa. Vale. Aquí es cuando yo digo que no juguemos a ser dioses. Mira, hay varias maneras de nosotros interpretar lo que somos en la vida de los demás. Una cosa es lo que el otro tiene que hacer. Lo único que yo puedo hacer en mi vida es preparar para que las personas vivan su experiencia, no facilitar la vida. Y nosotros aquí en ocasiones jugamos a ser dioses porque queremos facilitar la vida a los demás, no preparar a los demás para que lo vivan, porque nos produce dolor. Entonces, a veces tenemos que hacer un parón y decir, bueno, ¿qué es el amor para ti?
El amor para ti, ¿qué es? Es ir y tú le muestras todo lo que tú percibes, el otro ser no lo ve, sin embargo tú te sientes saciado porque has estado pendiente de tu yo y ya está. Y el otro cuando viene a buscarte, no, porque no sé qué, no, porque eso, digo, claro, una estructura de superioridad, de soberbia, de sentimiento de superioridad. Cuando ese ser vino a vivir eso y vino preparado para vivir eso. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros podemos hacer? Amarlo. ¿Y qué amo? Su proceso. ¿Cómo? Le muestro herramientas dentro de esa, y ojo, y aquí voy a hablar de la empatía, porque es un punto importante. Nosotros entendemos en ocasiones, bastantes ocasiones, que ser empático es ponernos en el lugar del otro y pensar cómo nosotros lo haríamos. Eso no es empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro y pensar qué es lo que al otro, siendo el otro, le puede ayudar. Ya. Entonces nosotros aquí tenemos una mezcla de nos encanta ayudar, porque es real, eso es Sí, sí. innato, pero nos encanta ayudar a veces desde el egocentrismo, desde el yo ayudé a esta persona, porque yo soy capaz de que tú veas, O yo para no o yo sufrir. para no sufrir, o yo para no... Entonces es jodido porque sufres hasta que no lo ves. Y después, en la medida de la manera que lo vas viendo, dices, bueno, yo estoy haciendo lo que yo puedo, no lo que yo quiero. Nadie quiere sufrir, nadie quiere el dolor. Pero el dolor es parte de lo que soy. Soy amor y dolor, ambas cosas. Además, el amor lo experimento gracias al dolor. Si la ausencia del amor, ¿qué es dolor? ¿Qué pasa? Que el dolor lo temo. Entonces cada vez que voy a vivir dolor, digo, pues yo no lo quiero. Pero si tú lo llevas al plano físico y te digo, Juan, espérate que te voy a quitar el yeso. Te va a doler. Igual te quito el yeso y vas a ir a caminar. No puedes, no es que no quieras, es que no puedes. Tienes que rehabilitarte. Ujú. Emocionalmente es exactamente igual. Yo en muchas ocasiones le digo a los demás, le digo, mira, cuando tú tengas dudas de cómo lo haces emocionalmente, llévalo al plano físico. Que el plano físico vas a tener una respuesta. Y esa respuesta después la llevas al plano emocional. Y verás que enseguida te vas a relajar porque vas a decir, coño, el tiempo es el que es, no el que yo quiero. El perdón. Qué bonito es el perdón. Sí, pero el perdón tienes que esperar a que tu corazón te diga, ya, estoy preparado, ya perdoné. Claro, porque me perdoné a mí mismo. Pero ese tiempo no es teórico, no es teórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros a través de la teoría queremos que eso sea en un tiempo determinado. Digo, sí, claro. Y todo. Pero lo teórico es teórico. Después está la vida práctica. Cuando yo tengo una cicatriz porque siento dolor, da igual que sea consciente o inconsciente. Da igual que yo haya puesto las expectativas de esa persona y esa persona me haya hecho sentir traición. Da igual, pero eso hay que ordenar. Y en ese proceso tengo que esperar. Y esa es la fe. Tengo fe en mí que al final yo me voy a perdonar en este proceso, por ende perdonando al otro. Pero ese tiempo es un tiempo natural. Pero somos cortoplacistas. Queremos todo ya. Ahora, y tengo la teoría. Y como tengo la teoría, soy médico. Digo, porque estudiaste. Y después coges el bisturí, cortas y ves la sangre y te vas al suelo. Digo, y ahora es que me desmayé, que no puedo ver sangre. Siempre. Mira, no es posible cambiar lo de fuera si no cambio lo de dentro. Nunca. Nunca lo de fuera cambia hasta que yo no soy capaz de cambiar. Cuando nosotros hablamos de cambiar el mundo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Desde qué idea? ¿Cuál va a ser la acertada? El mundo no va a cambiar hasta que yo no cambie, hasta que yo no sea honesto, hasta que yo no sea sensato, hasta que yo no vea mi verdad, hasta que yo no sea transparente conmigo, hasta que yo no diga tengo miedo pero no sé cómo hacerlo, hasta que yo le digo, entonces a partir de ahí lo que creo fuera cambia. Y ahí en tu tiempo en estas sesiones que haces de acompañamiento, entiendo que algo clave es en tu trabajo con las personas es ayudarles a que sean honestas consigo mismas. Claro, y además diferencio lo que es la personalidad de lo que son ellas. Aparte no solo eso, sino que les invito a que perciban más, a que observen más de sí mismos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿qué es despertar la conciencia? Una conciencia que se pregunta ha despertado. Un perro que se pregunta ¿qué es? Y digo, ojo, que ese perro acaba de despertar. Pero ¿cómo percibimos muchas veces nosotros que es la conciencia, Juan? No, la conciencia es esto, porque el despertar de la conciencia es no sé qué, porque Dios es la capacidad de observarte a ti mismo. A más capacidad, más plano. A más plano, más dimensión. El dedo que se observa como dedo, solo es dedo. Pero si un día observa que es mano, se da cuenta que todos los dedos son manos con él. Y si un día observa que es brazo, dice, ay, muchacho, que es que acabo de descubrir que soy un brazo. Y así sucesivamente. Por eso se dice, por eso es la espiral de Fibonacci, la conciencia es expansiva. Eres la unidad y el todo. No hay nada que no sea. Una de las cosas que hemos vivido nosotros es la individualidad. ¿Qué ocurre ahora, Juan?
Ahora es muy importante empezar a entender que no hay nada alejado a ti y que no hay nada que de lo que es que tú no seas. Pero esto tiene sus matices y esto hay que profundizar, ¿no? Porque tú eres el otro eres tú. Hasta que nosotros no veamos que el otro eres tú, nosotros no podemos generar un mundo de imagen y semejanza. De hecho, ahí has mencionado un tema del que te quería también comentar. Y es como, ¿cómo ordenas tú? Tener claridad, que lo has mencionado durante la entrevista. Has mencionado hay cosas por las que vas a tener que pasar. Tienes como esa Sí, claridad de, no, es que yo ya tengo claro que un hijo o alguien que yo quiera, o sea, no es teórico, sino que y en mí y en mis seres queridos, con lo cual lo veo todos los días. Por mucho que me duela a mí, pues yo vivo que la claridad de que tiene que pasar por eso. ¿Cómo vivas, cómo ordenas el tengo que pasar por eso con lo que es un deseo? Es decir, una persona, un emprendedor, vosotros, que quiere darse a conocer, que quiere vivir que te dice que quiere vivir de su pasión. ¿Cuánto hay ahí de eso ya está escrito? ¿Y cuánto hay de que yo soy el manifestador y lo puedo manifestar o no? No sé si me explico. te entiendo. Sí, 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 sí. Mira, hay una cosa en la que si yo soy creador, yo deseo algo, Estás completo. porque soy creador. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, es que yo quiero vivir de esto. No, es que yo vivo mi vida, no vivo de esto. Yo creo quién yo soy. Y claro, es que lo que yo soy me sustenta, no vivo para sustentarme. Qué buena. Entonces, claro, entonces es totalmente distinto. Pero ¿y qué ha cambiado ahí José? Digo, el foco. Yo soy José y ser yo me sustenta. Claro, eso contado en una estructura del hacer, pero ¿y qué hace José? Cuando yo empecé, mira, en la era de Acuario, fíjate, si las personas cuando van a verme o dicen, coño, voy a ir a ver a José, fíjate, ¿y qué hace? No lo sé. No, fíjate, es la primera vez que van a un ser, a ver a un ser. Si ese ser es el todo, ese ser hace lo que quiere del todo. Pues imagínate, si tú vas a ver a alguien, dice, mira, él es requista, o él es acásico, o él es constelaciones, o él es coach, o él es no sé qué, o él es... ¿Y José? No, yo voy a ver a José. Pero ¿y por qué lo voy a ver? ¿Qué hago normalmente? Claro, ya está viendo un cambio de paradigma. Está viendo una manera distinta. Vienes a ver al ser, no lo que yo hago, Voy a verme porque a lo que mí. yo hago no sabe. Ahí está. Entonces, cuando yo estoy con Juan, y digo, coño, José, que me gustaría que mis colegas te conocieran. Digo, pues dile lo que tú sentiste y ya está. Porque a lo mejor viene tu colega y es totalmente distinto que contigo. Digo, ¿por qué? Digo, porque Juan, tú eres Juan y tú estás en un sitio, estás en un estado, estás en un proceso y a lo mejor viene tu colega y simplemente, a lo mejor viene por curiosidad. Y a lo mejor tu colega simplemente le hago ta, 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 ta y le hace falta esto, ya está. Vale, entonces fíjate, era de Acuario, vienen a ver a José. Vale, todo esto para comentarte, no te lo digo de una manera pedante o de... Sí. No, lo que pasa es que no voy a hablar de nadie porque hablo de mí, pero no de una manera, mira, que es que José, que Sí. resulta. No, no, yo no soy mejor que nadie. Si lo comento para que veas las diferencias con la era de Piscis. Vale, cuando yo empecé, ¿y qué digo? De hecho, tú empezaste diciendo, bueno, ¿y quién es José? ¿Y qué eres? Y digo, no sé, Juan. Es que no sé cómo afrontarlo, o sea, no sé qué decirte, no sé. Pero fíjate, ¿y cómo se fue creando? Digo, vienen a ver a José. O sea, no vienen a ver lo que hago, vienen a verme a mí. Vale, digo, vale, y ves en mí el reflejo que hay en ti. ¿Tú estás viendo a José o estás viendo a Juan a través de mí? Estoy sintiendo. Claro, entonces yo digo, ¿entonces eres Juan o eres coach? Digo, dime. No, eres Juan. Y Juan tiene el conocimiento del coach. Ah, sí, perfecto. ¿Pero quién eres? Juan. ¿Y Juan cómo es? Come y descome. ¿Y qué más hace? Mira, y cocina. ¿Y qué más hace? Mira, y digo, y ahí no es Juan, ¿verdad? No, no, sí, siempre. Digo, entonces Juan es Juan. Vale. Ahora queramos los conocimientos que queramos. Pero Juan es Juan. Vale, si Juan es Juan, esto es un complemento que nos va a venir bien. Eso es fenomenal. Es como, yo vine conectado a la fuente, le digo, sí, pero eso no significa que yo no haya vivido mis propias catacumbas, mi propia ausencia, propia... Digo, ¿por qué? Digo, porque yo necesito experimentar mi humanidad. Vine a Claro. experimentar ser humano. ¿Qué es lo que está cambiando ahora? Es el foco. ¿Qué eres? Juan, ¿eres un ser humano que conecta con su divinidad o eres un ser divino que sabe que experimenta la humanidad? Son focos. Digo, ¿qué eres, Juan? Digo, ¿eres el ser divino que experimenta la humanidad? Sí, 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 ¿O claramente. eres el ser humano que conecta con No, la no. divinidad? Digo, bueno, No, no, ya, no, ya no. eso cada uno. No, no. Dios no está separado de nosotros. Ahí está. Entonces digo, bueno, ¿y qué hago? Digo, bueno, pues a veces lo que hago es joder, pero de una manera cariñosa. Cuando digo joder es que hago cuestiones. Bien. Que me vienes a lo mejor con un planteamiento y te digo, ¿y esto?
¿Eh? Digo, sí, coño, me estás diciendo esto a lo mejor no es coherente, Juan. Sí. Pues José, estamos terminando y tengo un par de cuestiones más. ¿Vale? Una más práctica y es este camino, esta mirada o esta... has dicho antes algo, ¿no? Oye, pues yo empezaría por lo menos que la persona tenga claro qué es lo que no quiere, qué es lo que no quiere sentir, qué es lo que no quiere repetir, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto al día a día, José? ¿Cómo podemos...? ¿Es una cuestión de atención? ¿Es una cuestión de estar presente? ¿Cómo se está presente? ¿Cómo lo haces tú? Mira, sí, primero es siendo consciente de lo que es pensar. Normalmente nosotros no sabemos lo que es pensar, sin embargo utilizamos la herramienta esa para todo. Fíjate, o sea, si yo no puedo cambiar algo de mí, si me siento de esa manera, porque no sé lo que estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es pensar. Y además ese pensamiento es automático, en muchísimas ocasiones. Es un pensamiento que intenta definirme y no siempre me define a mí. Define la idea que tiene de lo que yo soy o tengo que ser. Entonces, ¿qué es pensar? Pensar es una proyección de ti mismo, de cómo tú percibes las cosas, de cómo crees que son. Pensar es una proyección de ti mismo, de cómo tú percibes las cosas en función de tus valores. Si yo, por ejemplo, ahora tenemos la vista que tenemos, y llegas de repente y me dices, coño, José, qué bueno que estás aquí en Galicia. Digo, oh, ¿qué pasó? Y te veo hecho polvo. Y me dice, yo, es que anoche metí la pata. Es que anoche metí la pata, José. Digo, pero, coño, Juan, ¿me vas a contar o no? Ah, es que... Y al final me dice, es que anoche me comí un bistec de cerdo y me bebí una cerveza. Al minuto me dice, soy musulmán. Claro, ¿qué significa comer cerdo y beber alcohol para un musulmán? Pecado. Pecado. Pero si te has criado con valores católicos, ¿qué me dirías? Yo, mira, te voy a llevar a un restaurante, José. Hacen un bistec de cerdo, muchacho. Ibérico. Mira, increíble. Con una cervecita. Fíjate, estás haciendo lo mismo. Sin embargo, fíjate la diferencia de pensamiento que hay para la misma acción. ¿Qué es pensar? Una proyección de ti mismo, de cómo percibes las cosas si le añades variables al pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si soy yo el que no sé vivir en esta sociedad? ¿Y si soy yo que soy demasiado complejo y un tiquismiquis y no paro de pensar? ¿Y si soy yo que soy un inadaptado? ¿Y si soy yo que, coño, me gustaría ser a veces más tonto y más simple? Y si, variables que añades al pensamiento, que lo único que te permiten es o lo acentúas o lo cambias. Pero ¿qué es lo que hay que ver? Pensar no es real. Es una proyección de nosotros mismos. Y nosotros tenemos asociado que somos lo que pensamos. Uh-huh. Como yo soy lo que pienso, cada vez que pienso un pensamiento, toda mi química corporal la acompaña. Pero yo no soy lo que pienso. Yo uso una herramienta que se llama pensamiento. No lo que yo soy, lo que yo uso. Pero tenemos asociado que pensar y yo somos lo mismo. Digo, no, señor. Vale. Entonces, eso ya sería un punto importante. Vale, una vez que vemos eso, digo, venga, vamos a poner ejemplo. Imagínate que vas a montar un restaurante y yo soy el concejal del lugar, el que te da el permiso de obra y la licencia de apertura. Y me preguntas, coño, José, ¿qué tengo que hacer? Y yo te digo, Juan, vete a con el arquitecto y tráeme el proyecto. Y Juan se va con el arquitecto, aunque en tu caso lo harías tú, pero bueno, te va con el arquitecto y le dice, mire usted, yo quiero los baños aquí. Y le dice el arquitecto, espérate un momento, que voy a medir. ¿Pero y por qué vas a medir? Porque la normativa me pide que los baños tengan que tener unas medidas para personas con movilidad reducida. Después te pregunta, ¿y la cocina? ¿Cómo la quieres? ¿De gas propano o de luz eléctrica? Y llegas tú y dices, no, de gas propano, la luz está por las nubes. Vale, ya tienes el proyecto, vienes a verme. Cuando nos vemos, coño, Juan, dame un abrazo, dame el proyecto, que le voy a dar entrada al ayuntamiento. Te cuño, firmo y le doy entrada y te doy tu copia. Y te pregunto, Juan, ¿este restaurante es real? ¿Sí o no? ¿Es un proyecto? Ahí está. Es un pensamiento plasmado en papel, no es real. ¿Está pensado? Sí. ¿Es real? No. ¿Está pensado? Sí. ¿Es real? No. Entonces, si lo que pensamos nosotros, para nosotros es real, es como si el proyecto, el restaurante existiera. Digo, no es real. Y esto es importantísimo empezar a A cuestionarlo. cuestionar esta verdad. Claro, ¿por qué? Porque si no, vale. Entonces, una vez que ya estamos de acuerdo, ya yo suelo poner en ocasiones un ejemplo, a veces este, a veces otro, y digo, vale, pues imagínate, ¿estamos a tiempo, Juan? ¿O me queda poco? Un par de minutos. Estamos... Un par de Dale, minutos. dale. Vale, pues entonces, imagínate que digo, vale. Imagínate que mi mano izquierda es un estudio de arquitectura, Sí. el proyecto es un edificio. Vale, para que este edificio sea real lo tienes todo. ¿Qué hay que hacer? La acción. Los albañiles que levanten el edificio. Vale, los Uh-huh. albañiles que Sí. levanten el edificio.
Vale, fíjate, es un proyecto. Un proyecto es un edificio. Para que esto se haga real es la acción. Vale. Si Juan está pensando constantemente, mira dónde está Juan. Te hablo a ti como le hablo a todos. No es porque te hablo a ti de manera personal. Vale, solo esto. Fíjate el divorcio que hay, Juan. Fíjate el divorcio que tenemos. Solo estamos aquí pensando. No estamos aquí. Sí, Y es proyectando en esto, este caso. claro, somos arquitectos ambulantes con nuestra vida. Y es el equilibrio de estas dos cosas, porque después hay que levantar. Entonces, ¿cómo somos conscientes para estar aquí? Eso es lo que yo llamo silencio. Silencio para mí no es no. Silencio es volver al momento presente, al aquí y a la hora. Y pongo un ejemplo pragmático, aplicado. Oye Juan, está lloviendo. Que es raro que en Galicia llueva, pero bueno. Digo, oye Juan, está lloviendo. Vamos a ver llover. Y vamos tú y yo y nos sentamos. ¿Cómo era aquello, Juan, que tú me enseñaste una vez que era donde se metía lo del pájaro, que se ponían las cosas arriba? Que Los hórreos, muy los característicos de hórreos. Galicia. Vale, nos sentamos en los hórreos a ver llover. Y los dos como dos bobos viendo llover. Pero fíjate, Juan, ¿qué, José? ¿Estás pensando? ¿Qué es ver llover? ¿Pensando? ¿Cuál es el momento presente? ¿Ver llover? ¿Y para qué lo estás usando? Para pensar. ¿Tú no estás viendo llover? Ahí yo, que estoy viendo llover, digo, coño, deja ver qué se me ocurre a mí la próxima vez que Juan y yo vengamos a ver llover para no mojarnos. Me voy al taller y empezó tintan. La siguiente vez te digo, Juan, vamos a ver llover, vamos a ver llover, y de repente hago yo, y saco paraguas. ¿Yo? ¿Y eso cómo se te ocurrió, José? Digo, ¿tú te acuerdas el otro día cuando vinimos a ver llover? Tú estabas pensando. No es que tú no sepas hacer paraguas, Juan, es que tú no ves llover. Eso está ocurriendo de manera metafórica Qué bueno. ahora. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a ser conscientes de que el pensamiento es una herramienta que nosotros tenemos. Qué buena esa, Y ¿eh? volver al silencio, al momento presente, al aquí a la hora, para escuchar, para crear paraguas, porque vemos llover. Todos sabemos crear paraguas, Juan. Qué bueno esa. Todos sabemos crear paraguas. Así que de ahí que yo invito, y es muy bonito el camino del encuentro. Y eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hago a través de gotitas de agua, eso es lo que hago, es decir, ordenar, mostrar. Genial. Digo, ven acá, venga, vamos a empezar desde el yo soy. Hoy vamos a empezar con lo que se dice el yo soy. Después, venga, en el colectivo. ¿Qué te está ocurriendo en el colectivo? Seguro que te pasa esto. Y eso de una manera lo más simple posible, con un lenguaje lo más cercano posible. Ujú. Porque a veces ocurre que nos sentimos con sentimiento de superioridad sin ser conscientes y utilizamos un lenguaje. Es que este es el no sé qué, este es el que no sé qué. Digo, espérate, a mí el lenguaje me lo define la persona que está enfrente. Vale, Porque si pues yo estoy hablando con mi padre, a mi padre le decía un montón de veces, pero yo, no te calientes, coño. ¿Qué es lo que te está pasando es esto y esto? Y mi padre se ordenaba. No le digo, ya, ese es el cuarto chakra que resulta. Bueno, te no. dejo hablar, perdón. No, nada, simplemente última pregunta que hacemos siempre en el podcast, que es, si tuvieras la posibilidad de que en todas las vallas, no solo de la isla preciosa y maravillosa en la que vives, que es Tenerife, y la cual tengo en el corazón, sino en todas las vallas publicitarias del mundo, hubiera una frase tuya, algo que nos ayudara a inspirarnos, que pudiéramos ver todos, ¿qué sería? Mira, hay una frase que nosotros usamos en gotitas de agua. Primero, déjame hacerte un matiz. Fíjate, dije ahora mismo, y me gusta ir corrigiéndome a mí mismo porque no me define. Digo, es que me disparo. Fíjate qué palabra, me disparo. Fíjate cómo está en el mapa cognitivo nuestro. No digo, es que me pongo a hablar y me despisto. O es que fíjate, ¿vale? Una frase, sí, el otro eres tú mismo. O hazle al otro lo que quieres para ti. Elige. Hazle al otro lo que quieres para ti. Genial. Pues muchas gracias, José. Ha sido un placer tenerte a ti. Se me ha hecho muy, muy corto. A ti y a Aquí mí. pondremos en la descripción dónde pueden encontrarte y también tienes novedades con un libro, ¿no? Una obra ahí que has creado, ¿no? Sí, bueno, es una trilogía, sí, es un libro, es el primer libro que sacamos, que es de muchos escritos que están hechos. Es un libro distinto porque, bueno, es un libro para tener en la mesa de noche y abrirlo por donde sientes y dejar que el libro te responda y verás la magia del libro. Es decir, deja que abras y verás que el texto tiene que ver con lo que estás viviendo en ese momento. O la pregunta, o la incertidumbre en la que estás, o la dicotomía. Y son tres, es una trilogía, pero bueno, hemos sacado el primero. Comenzamos, seguimos, continuamos. O Genial. comenzamos, continuamos y seguimos. Sí, así. Sí, es un libro de vida, no es un libro, es un libro de vida. Bueno, expresamos lo que hemos ido comprendiendo y lo que nos queda comprender. Es un buen momento, Juan, para seguir desvelando la sabiduría que hay en cada uno de nosotros.
Todas las OTTs tienen mucho que decir, Juan, mucho. Es tanto lo que tiene que decir que solo nos falta sentirnos suficientes, ya no solo creer en ti, sino creer que eres suficiente. Porque hay muchas personas que creemos en nosotros, pero aún no nos sentimos suficientes. Y eso es lo que produce el salto cuántico. Ahora Pues, nos queda eso. pues vamos a Y por yo ello. estoy agradecidísimo de que vamos, de tener este privilegio y me siento afortunadísimo de estar aquí contigo, vamos, me siento un niño que me han mimado, de verdad, y además de esta manera tan bonita, tan espontánea y tan natural, como la vida misma. Te lo doy a ti. Pues muchas gracias, José. Nos vemos en próximos capítulos. Un Hecho, abrazo para las hecho. islas. Y te espero aquí, te espero en estas tierras. Sí, cuenta con ello porque ahí soy muy bien tratado. Tengo familia, amigos, o sea que Oh, además tenemos que sentarnos en esa mesa. venga. Hasta Chao, luego. niño. Gracias. Hasta luego, chao.